¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy nos toca desmitificar uno de los conceptos más fascinantes y, la verdad, más fundamentales del derecho civil. Vamos a explorar cómo la ley marca una línea súper sutil pero importantísima entre el simple hecho de poseer un derecho legal y tener el poder real para usarlo. Es una distinción que, literalmente, define cómo interactuamos con el mundo desde que nacemos hasta nuestro último día. Para arrancar, pensemos en este escenario por un segundo. ¿Será posible que un bebé que acaba de nacer sea el propietario legal de una mansión gigantesca? Pues, aunque suene de locos, la respuesta es un rotundo sí. La ley permite perfectamente que ese recién nacido herede la propiedad. Pero, y aquí viene el giro, ese mismo bebé está completamente imposibilitado para vender esa casa, rentarla o pedir una hipoteca. ¿Por qué pasa esta paradoja? Básicamente porque el derecho divide nuestra capacidad de existir en la sociedad civil en dos partes completamente distintas. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Nuestra ruta de hoy es súper clara. Veremos una rápida introducción a la capacidad jurídica. Desglosaremos qué es el goce y el ejercicio. Revisaremos cómo se adquieren y se pierden. Y cerraremos con las restricciones y cómo funciona la representación legal. Vámonos directo al contenido. Empezamos con la sección 1. Introducción a la capacidad jurídica. A ver, este es el cimiento absoluto. Si no entendemos esto, es imposible acachar cómo funciona cualquier contrato, una herencia o hasta nuestros derechos más básicos. Y para entenderlo, siempre hay que ir a los manuales de reglas. El Código Civil Federal y sus versiones estatales, como el de Tabasco, por ejemplo, son los textos que dictan quién es una persona física ante los ojos del Estado y qué derechos tiene. No estamos hablando de filosofía, es una definición técnica, súper precisa, que viene en estas páginas. Y bueno, el punto crucial que establecen los códigos es que nuestra famosa personalidad jurídica no es un bloque de cemento sólido. En realidad se divide en dos atributos principales. Imaginemos una moneda con dos caras que tenemos que entender por separado. Por un lado el goce y por el otro el ejercicio. Si solo vemos una cara de la moneda, pues nos quedamos con la mitad de la película. Así que pasemos a la sección 2, la capacidad de goce. Para tener la definición exacta, la Suprema Corte nos dice que la capacidad de goce es, en palabras sencillas, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Haciendo una analogía, tener capacidad de goce es como tener el boleto de entrada a un parque de diversiones. El simple hecho de tener ese boleto ya significa que existes para la ley, que eres parte de las relaciones jurídicas y, por lo tanto, puedes ser dueño de algo, puedes heredar y, sobre todo, tienes derecho a ser protegido. Y lo más increíble de esta capacidad es su nivel de inclusión. Como lo dice directamente el artículo 33 del Código Civil de Tabasco, la capacidad de goce no admite ninguna distinción. Absolutamente todos los seres humanos traemos este boleto de entrada desde el momento en que nacemos, sin importar origen, sexo o condición. Es literalmente la base de la igualdad jurídica. Ahora, vamos a la sección 3, la capacidad de ejercicio. Bueno, si el goce era tener el boleto para entrar al parque, el ejercicio es tener la estatura mínima para subirte a la montaña rusa por ti mismo. Es la aptitud legal activa para ejecutar acciones, firmar contratos, contraer deudas o exigir tus derechos, pero por derecho propio, o sea, sin necesitar que nadie más tenga que venir a firmar o hablar por ti. Veamos el contraste, porque este es el meollo de todo el asunto. La capacidad de goce es sobre el ser titular de algo. La capacidad de ejercicio es sobre el hacer, la actuación jurídica personal. Volvamos al bebé de la mansión del principio. El bebé tiene capacidad de goce, por eso es dueño de la casa, pero como carece de capacidad de ejercicio, no puede hacer el acto jurídico de venderla. Ahí radica exactamente la diferencia fundamental. Ser el titular pasivo de un derecho frente a tener la aptitud activa para ejercerlo. Pasamos a la sección 4, adquisición y pérdida. La línea de tiempo legal de nuestra vida es fascinante. La ley marca que desde la concepción ya empezamos a tener cierta protección legal, pero el goce, de manera formal, se adquiere al nacer. Luego nos toca un largo periodo de espera en el que no podemos actuar solos. No es sino hasta la mayoría de edad, que normalmente son los 18 años, cuando por fin se desbloquea esa capacidad de ejercicio. Y bueno,
Todo este ciclo jurídico termina con la muerte, que es el segundo exacto en que se pierde la capacidad de goce. Y para confirmar ese gran hito de los 18 años, echémosle un ojo al artículo 24 del Código Civil Federal. Llegar a la mayoría de edad nos da la facultad de disponer libremente de nuestra persona y de nuestros bienes. Es el momento en que el Estado básicamente dice, listo, ahora tienes tanto el goce como el ejercicio. Eres plenamente capaz de actuar por ti mismo. Pero claro, siempre hay excepciones. Sección 5. Restricciones e incapacidades. El artículo 450 reconoce que hay personas que, por incapacidad natural o legal, no pueden tener este ejercicio de forma independiente. Obviamente, los menores de edad son los primeros en la lista, pero también entran los mayores de edad que, por afecciones físicas, psicológicas, sensoriales o incluso por adicciones severas, no pueden gobernarse u obligarse por sí mismos. Ojo aquí, estas personas mantienen su capacidad de goce intacta. Siguen siendo dueños de sus derechos humanos, pero su capacidad de ejercicio está restringida. Y es importantísimo entender el porqué. Al restringir el ejercicio legal, el Estado no busca ser punitivo ni robarle la agencia a nadie. Para nada. La intención detrás de todo esto es proteger a las personas vulnerables. Es un escudo para evitar que sean explotados, que firmen contratos que los dejen en la ruina o que tomen decisiones patrimoniales desastrosas simplemente por no poder comprender del todo la situación. Lo cual nos lleva a la sección 6, representación y actuación legal. Porque en la práctica surge un problema enorme. Si tienes derechos pero no puedes ejercerlos, ¿cómo le haces en el día a día? ¿Cómo se paga el doctor? ¿O quién administra las cosas? La respuesta legal está en figuras como la patria potestad y la tutela, que vienen en artículos como el 449. Básicamente, la ley crea un mecanismo de representación. Entra en acción un tutor, o los padres, para cuidar a la persona y los bienes de quienes tienen esta incapacidad. Es el puente perfecto que diseñó el derecho civil. Funciona como una maquinita en 3 pasos muy simples. Primero, el derecho fundamental existe porque la persona vulnerable tiene su capacidad de goce. Segundo, un representante legal interviene usando su propia capacidad de ejercicio. Y tercero, el acto jurídico se lleva a cabo. Pero ojo, todos los beneficios y efectos caen directo al nombre del titular original. Así es exactamente como el recién nacido logra que alguien más pague el mantenimiento de su mansión. Y para darle un toque muy actual a esto, vale la pena mencionar que los códigos más recientes, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, traen un concepto genial: los apoyos extraordinarios. Hoy en día, en lugar de poner a un tutor absoluto que sustituya totalmente la voluntad de un adulto con discapacidad, la ley busca darle apoyos para que esa persona pueda comunicarse y manifestar su propia voluntad jurídica lo más que pueda. Es una evolución tremenda hacia una mayor dignidad legal. Lo que nos deja con esta reflexión final: toda esta arquitectura de la capacidad de goce frente a la capacidad de ejercicio es en el fondo un delicado acto de malabarismo. Es como la sociedad intenta garantizar la igualdad total en nuestros derechos básicos, mientras acepta la realidad de que no todos estamos en la misma posición para defendernos en el complejo mundo legal. Entender esta diferencia es entender cómo el derecho busca equilibrar constantemente la libertad con la protección. Esperamos que este análisis haya aclarado el panorama sobre este pilar de nuestra vida civil. Mantengamos esa curiosidad encendida y sigamos explorando.